Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Me da muchísimo gusto poder participar de su experiencia de la jornada de espiritualidad para la familia salesiana en la Inspectoría de Centroamérica. Eh, Agradezco mucho la posibilidad de este formato que me permite hoy grabar para ustedes, 2 días antes de su encuentro, mi intervención y de tal modo que lo puedan tener en el horario que han previsto, que es el horario en que yo estoy dormidito acá en Italia. Para quienes no tenemos el gusto de conocernos personalmente, entonces me llamo Hugo Orozco Sánchez, soy un feliz salesiano de Don Bosco, mexicano, y desde hace casi 4 años estoy participando en el Consejo General como consejero regional para Interamérica. Es un gusto, les repito, expresarles personalmente y también a nombre del rector mayor un fraterno saludo a todos los miembros de la familia salesiana, no solo a mis hermanos SDB, sino a toda la familia, mis hermanos y hermanas de los distintos grupos que le dan vida al carisma salesiano en Centroamérica. Me han invitado a compartir con ustedes alguna pequeña reflexión a la luz del aguinaldo del rector mayor de este 2024 y he preparado una reflexión desde la perspectiva latinoamericana y también desde la sensibilidad de su servidor. Espero que sea útil para animar su jornada. Espero que también sea útil para animarlos a profundizar en el texto y terminaré también por ahí enviando un material que ha producido el Centro de Formación Permanente que está en Quito. Ha producido un material que puede ser un buen subsidio. Se lo voy a enviar también al padre René para que, si es posible, de algún modo también se los comparte y se los haga llegar. Para esto, entonces, me voy a ayudar de una presentación que tengo preparada. Espero que sea también una manera útil de poderla seguir y de poder, a ver, aquí estamos ya. Bueno, entonces inicio con el póster propio del aguinaldo. Y lo que es en realidad la palabra o la frase del aguinaldo, el sueño que hace soñar, un corazón que transforma los lobos en cordero. No, de hecho, no es la intención de esta presentación repetir todo o presentar el texto. Más bien yo les invitaría a poder leerlo. No es muy largo, no está muy pesado, está ágil en su lectura. Y bueno, esta presentación que tengo yo hoy con ustedes no pretende por ningún motivo anular el esfuerzo o el trabajo que ustedes puedan hacer para leer y tener el contacto con el texto original del aguinaldo, que ya en sí mismo es una riqueza. También tienen ustedes el video que me supongo que les presentarán o que ya les habrán presentado y que pueden encontrarlo también en YouTube buscando Aguinaldo 2024 en el canal de la Agencia de Noticias Salesiana, y ahí pueden también descargar o tener el video para uso personal o también para si quieren animar otros espacios en otros momentos. ¿Qué es entonces lo que yo voy a hacer? He hecho yo la lectura del aguinaldo. Bueno, tengo que compartirles que participé junto con otros hermanos del consejo en lo que es la elaboración del aguinaldo. Nos reunimos un grupo de salesianos junto con algunos otros miembros de la familia, junto al rector mayor, hace más de 6 meses, y empezamos a reflexionar sobre el sueño y sobre las posibles eh, títulos que podría llevar el aguinaldo. Al haber participado entonces en este ejercicio previo, también como parte del equipo que colaboró con el rector mayor, bueno, pues conozco entonces más o menos cuál fue el itinerario que nos fue llevando hacia lo que al final don Ángel nos presenta hoy como aguinaldo. Una vez que tengo un contacto con este material, les ofrezco entonces algunas pistas, les repito, que tienen que ver
poquito también con mi manera de ser, con mi sensibilidad y con mi intención de poderles invitar a reflexionar. Vamos a ver si puedo continuar. Me está marcando aquí que... Permítanme un segundo, ¿eh? Por alguna razón. A ver. No, disculpen, vamos a... Yo creo que algo pasó y se congeló la presentación. Ok, ya está. Entonces, aquí estamos entonces. Primera cosa que tengo que compartir con ustedes muy interesante es que es algo más que un sueño. Vamos, el soñar es una actividad humana que tiene toda su explicación y que tiene una perspectiva también psicológica que te ayuda a entender qué es lo que traes en la mente, qué es lo que te está preocupando. Pero esto que Don Bosco nos comparte es algo más que un sueño. Una primera cosa que descubríamos cuando estábamos, les repito, preparándonos, es que es así como reversible, es decir, es de ida y vuelta. Don Bosco lo cuenta muchas veces. Eh, la primera vez que él dice que lo cuenta es a sus 9 años, cuando está con su familia, con su mamá, con su abuela, sus hermanos. Después lo repite en algunas otras ocasiones, en algunas de estas ocasiones es registrado y al final de la vida vuelve a acordarse de su sueño. Entonces, es un sueño que, les repito, tiene como un doble movimiento, porque es un sueño que, vamos a decir, si lo vemos de Juanito pequeño hacia el futuro, es un sueño que proyectó su futuro, que le inspiró su misión, no con la claridad que nosotros hoy lo percibimos, porque díganme quién de ustedes, después de que se levante de un sueño, se levante y diga, soñé esto y de aquí se hace todo mi proyecto de vida. No, no necesariamente. A veces hay sueños que tenemos así efectivamente cuando dormimos que pueden inspirarnos, pero que no es que nos marquen así como agarra una libreta y voy a escribir qué es lo que me dice el sueño. Entonces, Juanito, claro que ubica este sueño, claro que lo inspiró, claro que lo proyectó, pero nunca con toda la claridad que hoy lo entendemos. Sin embargo, es un sueño que lo lanza hacia adelante, que lo lanza hacia el futuro. Al mismo tiempo, es un sueño que él vuelve a narrar y que vuelve a entender y que vuelve a tener todo un grande sentido en su vida cuando lo recuerda justamente del altar de María Auxiliadora en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, a sus 70 y algo años, casi a punto ya a unos pocos años de morir. Un sueño que ve, que recuerda y entonces encuentra el sentido y dice, ay, este sueño me inspiró, me acompañó y hasta ahora entendí. Justamente también para nosotros este sueño es algo que tiene este doble movimiento. Colócate entonces tú delante del sueño, frente a esta doble dinámica que tiene, porque te va a permitir comprender a Don Bosco, entender su pedagogía, su espiritualidad, su acción. Es decir, el sueño visto de Don Bosco hacia atrás permite incluso leer todo su itinerario de vida, sus opciones, sus acciones. Les repito, como una manera de leer su historia, de entender, de contemplar, de apreciar, de descubrir. Y entonces es un sueño que nos puede ayudar a conocer el corazón
y la mente de Don Bosco. Eso es muy lindo porque en la medida que conocemos a nuestro padre, descubriremos también los genes de los que somos nosotros herederos también al ser parte de su familia. Entonces, este sueño reversible, les repito, nos coloca en la posibilidad de ir hacia atrás, hacia entender la historia de Don Bosco, nos permite entrar al corazón, a su mente, a sus ojos, a sus opciones, a sus decisiones, incluso a las batallas que tuvo y la manera en que resolvió, pero también es un sueño que nos permite inspirarnos, es decir, que nos proyecta hacia futuro. La acción misma de soñar, ya de por sí, la propuesta del aguinaldo tiene esa magia de colocarnos a decir, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Y en qué sueñan los jóvenes? ¿Y en qué sueña la familia? ¿Y en qué soñamos nosotros? Es decir, nos lanza hacia el futuro, nos lanza hacia la proyección, pero les repito, también es una proyección no nada más fruto de una acción inconsciente o de un deseo profundo, 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 o de algo que anhelamos en el corazón como un sueño, como yo quiero viajar en crucero, o yo quiero conocer Hawái, o yo quiero... Sí, está bien, pero no se detiene solo en eso, sino en un sueño que puede inspirarnos. ¿De qué manera este sueño de nuestro Padre, que está en nuestro ADN también, en nuestra espiritualidad, en nuestro carisma, de qué forma este sueño sigue inspirándonos hoy a nosotros, sigue lanzándonos hacia adelante desde nuestra familia, desde nuestro instituto, desde nuestra congregación, de qué manera hoy el sueño sigue lanzándonos hacia el futuro. Entonces, bueno, esta es una oportunidad muy linda la que nos ofrece el aguinaldo de este año, porque es algo más que un sueño, es algo más que celebrar el aniversario de un sueño o de un sueño como tal en sí mismo. Es importante, les repito, no perder como esta perspectiva. Luego también hay entonces una consecuencia muy linda, pero unos criterios para esta consecuencia. La consecuencia linda es que el aguinaldo nos ofrece la oportunidad de volver a contemplar la narración del sueño. Y de hecho, después de los primeros párrafos de la presentación del aguinaldo, nos ofrece un texto donde está una de las mejores redacciones del cuento. Les repito, este cuento fue contado en varios momentos por Don Bosco. Hay algunas versiones escritas por uno o por otra persona. El texto que nos ofrece don Ángel en el aguinaldo es uno de los mejores textos, vamos a decir, en su equilibrio, en la manera de presentar y en la forma en que está también más completo. Pero este texto hay que leerlo y contemplarlo. Miren, ha habido ejercicios muy bonitos de quien ha hecho, por ejemplo, una lección divina del sueño, o hay quien ha leído despacito el sueño y le encuentra algunos matices. El material de que les hablaba al principio sobre el que ha preparado el centro de formación no es otra cosa más que inspirarse en el sueño, contemplar el sueño y descubrir alguna manera de hacer oración. Incluso hay por ahí una propuesta de retiro. Entonces, el sueño hay que contemplarlo, hay que leerlo despacio, hay que verlo, pero hay tres actitudes que nos van a permitir poderle sacar todo su provecho a esta propuesta que nos hace el aguinaldo. Lo primero es que tenemos que ver el sueño como discípulo, como hombre, mujer que quiere aprender de su padre, que quiere aprender de lo que don Bosco nos está compartiendo, porque al momento lo compartió varias veces con la intención de enseñarnos. De hecho, en la primera narración, que son las memorias del oratorio, la introducción de las memorias del oratorio dice eso, aquí les comparto a ustedes una serie de escritos privados de la familia, míos, que yo viví con la intención de que ustedes sepan qué inspiró a su padre, qué le ayudó a su padre, y también para que ustedes aprendan y descubran. Entonces, una actitud con la que hay que contemplar este sueño es el discípulo, el que aprende, el que descubre, el que escarba, el que le da curiosidad, el que puede incluso inspirarse para hacer lo suyo, que esto es aprender
y después también procesarlo para poderlo expresar. También hay un segundo criterio. El criterio es la postura del creyente, es decir, de quien cree que Dios le habla a Don Bosco, interviene en la vida de Don Bosco, inspira y acompaña la vida de Don Bosco, le entrega una misión y es ese mismo Dios que hoy a nosotros también nos coloca en la misma dinámica de su plan de salvación. Es decir, podemos analizar el sueño, voy a poner un ejemplo, como psicólogo, analizas el sueño y entonces dices, bueno, aquí habrá que ver cuál es la manera en que Juan en su orfandad proyecta esto y las figuras cercanas a su infancia que tienen que ver con el campo y los animales y las angustias que eso, es decir, podemos hacer un análisis del sueño desde la perspectiva psicológica y resulta interesante. Pero para poder mirar el sueño conforme a la intención de Don Bosco y al aguinaldo, tenemos que estar puestos hoy también como creyentes, es decir, como hombres y mujeres de fe, que estamos puestos en esta dinámica del plan de salvación, que nos sentimos llamados e involucrados por Jesús también y enviados hoy a comprometer nuestras vidas en la salvación específicamente de los jóvenes. Y por último también entonces una perspectiva con la que tenemos que contemplar el sueño es con el criterio y la perspectiva de hijos, de hijas de nuestro padre Don Bosco. Es decir, cuando en algunas comunidades o en algunas familias o en algunos países de repente nos reunimos con el abuelo, con la abuela o con papá o con mamá y queremos preguntarles, ¿y qué pensaban ustedes de la familia? ¿Qué te imaginabas de los hijos que ibas a tener? Es decir, cuando escuchamos el testimonio de papá o mamá hablando de la familia, por supuesto que tiene otra sensibilidad diversa a quien sin ser familiar escucha la misma narración. Para los hijos, la narración de los padres tiene una conexión con la propia vida, con la propia historia. Es decir, yo soy parte de este padre, soy fruto de este padre y claro que lo que él me diga que vivió tiene que ver conmigo, ¿no? Sus gustos, sus opciones, sus perspectivas que luego genéticamente se repiten y que por supuesto que también afectan. Entonces, hay que contemplar el sueño. Les invito, les repito también ya personal o comunitariamente hacerlo, pero hay que hacerlo como discípulo, como creyente y como hijo. También esto don Ángel lo coloca por ahí en las primeras páginas del aguinaldo. Bueno, ustedes me han pedido que yo haga una perspectiva desde la región, una perspectiva latinoamericana. Tengo que decirles que a pesar de que de repente hablamos con una uniformidad latinoamericana y que efectivamente hay algunas cosas comunes para todo el continente, es cierto también que cada país en el mismo continente tiene sus sutilezas y sus diferencias culturales. De hecho, déjenme decirle que esto lo aprendí con más fuerza cuando tuve la oportunidad de visitar la Inspectoría de Centroamérica, con la idea de que una misma inspectoría y 6 países, yo dije, ah, están todos iguales. Mentira que todos iguales. Cada uno de los 6 países tiene sus matices diferentes y sus cosas que también le dan un sentido distinto a la manera de mirar y de percibir. De todos modos, con el atrevimiento de la invitación que me hacen, pues les comparto algunas cosas de la perspectiva latinoamericana, pero también que tienen que ver más con la sensibilidad de su servidor. Es decir, desde mi experiencia, desde mi sensibilidad, como inspirándome en el sueño también, cómo veo yo que puede iluminar nuestra realidad latinoamericana o al menos un poquito que pueda ayudarnos. Bueno, lo primero que tengo que decirles es justamente que se trata entonces de un sueño vocacional. Don Bosco no lo percibe así al principio, la única que lo percibe así al principio es mamá Margarita, pero Don Bosco lo percibe hacia el final de su vida. Sin embargo, desde el principio del sueño, la presencia del hombre de vestiduras así muy brillantes, el hombre al que nosotros identificamos siempre como Jesús,
es quien introduce el diálogo, quien empieza, quien envía, quien da la maestra, quien dice yo te daré la maestra, quien dice, quien da las indicaciones. Es decir, hay alguien, en este caso que es Jesús, que sigue llamando y que hace el llamado al encuentro con la escena, al encuentro con la maestra, al encuentro consigo mismo. Es entonces Jesús quien es el que hace el llamado y quien hace la invitación a Juanito a responder y a participar de esto que tiene que ver con el deseo, con la misión o con la tarea que Jesús le da a Juanito. Este llamado hoy para mí me parece que sigue teniendo una repercusión positiva en nuestra región, de manera especial en nuestro continente. Es una región en la que sigue llamando, que sigue enviando, que sigue preparando. Ciertamente, la congregación, tengo que también decirles que en la congregación, en el continente americano, quizás es donde hemos tenido una disminución de las vocaciones a la vida consagrada de una manera muy significativa, sí, significativa. Vamos, de tener vocaciones, muchas vocaciones, estamos disminuyendo a tener poquitas. Pero déjenme decirles que seguimos teniendo. Y esto sigue sucediendo desde Estados Unidos hasta Argentina. Sigue habiendo poquitos, pero sigue habiendo. En comparación quizás con otros continentes como Europa, sobre todo Europa del Norte, donde ya no tanto, bueno, nuestra región, nuestro continente sigue siendo sensible y sigue siendo una región, un continente que sigue recibiendo y que sigue teniendo las oportunidades de ser sensibles al llamado que Jesús hace. Pero también tengo que decirles con mucho orgullo que los grupos laicales de la familia salesiana han tenido un significativo crecimiento justamente en nuestro continente latinoamericano. Es decir, Jesús sigue llamando a vocaciones carismáticas en nuestro continente y es Él, es Jesús, quien vuelve a colocarnos la misión en nuestras manos, que nos envía, que nos da la maestra, que nos da las instrucciones y que nos invita entonces a favorecer todo lo posible por hacer, por hacer realidad este encuentro de Jesús que llama, este encuentro de Jesús quien se preocupa por la situación de sus jóvenes y este encuentro de Jesús que salva. Entonces, bueno, mi primera sensibilidad es que ese Jesús que aparece como el personaje importante dentro del sueño, sigue siendo hoy para nosotros, latinoamericanos, un personaje importante, significativo, que sigue salvando, que sigue llamando y que sigue invitando a sumarnos a su proyecto y a su misión. Les repito, la vida consagrada, hoy ha habido un cambio del cual tendremos que aprender y que yo pienso que no estamos ni condenados a desaparecer ni nada, pero sí tendremos que aprender a de qué manera hoy dar respuesta a este llamado que Jesús sigue haciendo a la vida religiosa, pero también es un hecho constatable, numéricamente constatable, me consta a mí en cuanto a que tengo que llevar algunos números aquí de la región, a que los grupos laicales, los salesianos cooperadores, los ADMA, las damas salesianas, el movimiento Luis Variara, todos estos grupos laicales que comparten la misma vocación carismática han tenido un repunte, al menos en estos últimos 6 años, de manera muy significativa. Bueno, el protagonismo de María resulta interesante. A mí siempre me llamó la atención la primera vez que en un pequeñito ejercicio que hacíamos con el padre Luis Timosi, hacíamos un pequeñito ejercicio sobre este sueño, una especie así como de lección sobre el sueño. Cuando analizábamos y veíamos así las palabras, hay un momento en que María muestra el campo, está enseñando el campo de acción y le dice, mira lo que quiero que hagas con mis hijos. Los jóvenes que aparecen en el sueño son declarados por María como mis hijos. Y esto me parece muy interesante porque miren, los jóvenes con los que trabajamos no son mis jóvenes. Y miren que yo soy muy dado
en mi trabajo con jóvenes a decir mis muchachos, mis jóvenes, mis niños, mis niñas. No son míos. Para empezar, son de María. Es decir, inspirado en el sueño y como hijo de Don Bosco, yo asumo también que los jóvenes con los que Dios me pone a colaborar son hijos de María. Y entonces la manera en que yo me relaciono con ellos, la manera en que los vemos, la manera en que nos encontramos, definitivamente están maternamente ligados de manera muy especial a María. Y esto a mí me dio un toque especial, o sea, el no sentir que no son de mi propiedad y que más bien estoy trabajando para María, que estoy trabajando para en una misión que Jesús me da con las instrucciones que me acompaña María, ¿no? Y bueno, algo entonces que Don Bosco, les repito, tanto para atrás como para adelante, Don Bosco ve en su historia y Don Bosco invita a que tengamos. María es la madre y la maestra. Para nosotros, para la familia salesiana, la madre de la familia salesiana, la madre carismáticamente para toda la familia salesiana es María. María Auxiliadora que inspira, que acompaña, que nos enseña, que de manera especial va guiando todo. De hecho, el mismo Don Bosco así lo entiende cuando tiene frases como aquellas de ella lo ha hecho todo, el mismo empeño por construir el santuario, desde aquí saldrá mi gloria. Todas estas cosas no son otra manifestación que la consecuencia clarita que tiene Don Bosco, justamente cuando se sabe, cuando reconoce a María como madre y como maestra para toda la vida. María entonces como madre acompaña, sostiene, consuela, anima, pero también como maestra nos enseña, nos da la guía, nos ofrece el camino y por lo tanto también abre la oportunidad de aprender de ella, de inspirarnos en ella para aprender en nuestra vida diaria, en nuestra vocación y en nuestra misión. Bueno, hay una cosa, un juego también muy interesante en el sueño que tiene que ver con la figura materna. Cuando está la narración del sueño, le pregunta, bueno, Jesús le dice a Juanito, bueno, Juanito, yo te voy a dar a la maestra, ¿no? Bueno, ¿y tú quién eres? Le pregunta Jesús a Juanito, ¿tú quién eres? Ah, bueno, eso se lo tendrás que preguntar a mi mamá, que es tu maestra. Pero ¿cómo se lo pregunto a mi mamá? Si es aquella que tu mamá, soy el hijo de aquella que tu mamá te enseñó a invocar 3 veces al día. Aparece entonces en el diálogo las mamás, la mamá de Jesús, la mamá de Juanito, la mamá de Jesús que le dice, ella te va a acompañar, ella te va a enseñar, es a la que le rezas. ¿Quién te enseñó todo esto? Tu mamá, Juanito, tu mamá es la que te enseñó, tu mamá es la que te llevó. Entonces, figúrense de qué manera la figura materna aparece muy fuerte. Y de hecho, uno de los comentarios que hace en uno de los estudios de los rectores mayores, don Pascual Chávez, dice, miren cómo mamá Margarita es una de las primeras con una sensibilidad. Bueno, a lo mejor vas a ser sacerdote. Es decir, es un sueño donde la figura materna juega también un papel importante. Oigan, no me van a decir que no, no me lo van a negar, pero claro que en nuestra región, en Latinoamérica, una gran sensibilidad mariana y una gran influencia de las mamás en las familias. Es más, hay en muchos lugares, con todo el machismo que tenemos en el continente, hay muchos lugares donde el tema matriarcal es importante, donde la mamá es quien reúne a la familia, es quien lleva un protagonismo importante en la familia. Entonces, cómo no va a ser importante para nosotros hoy, desde la perspectiva latinoamericana, tomar en cuenta que María sigue siendo para nosotros madre y maestra como lo fue para Juanito desde el sueño y toda su vida? Entonces, esta sensibilidad del protagonismo mariano, de la presencia mariana en medio de nuestra historia, de nuestra vida, como una figura materna, por supuesto que sigue siendo hoy significativo para nosotros. Otro elemento interesante que sale en el sueño, muchos jóvenes en movimiento,
O sea, se narra la presencia de muchos jóvenes y todos los dibujos que se han hecho siempre pone un grupo grande de jóvenes, que si cuando están jugando, que si cuando se están peleando, que si cuando se convierten en lobos, que si cuando se convierten en corderos. Es decir, el tema son muchos y siempre en movimiento. Eso es claro, eso es definitivamente claro. Y además de ser así de claro, María declara, este es el campo de trabajo. Jesús declara, estos son los de la misión, estos son con los que hay que trabajar. Es declarado en el sueño que la presencia de los jóvenes es el campo de trabajo. Claro que María después declara, dice, mis hijos, mira lo que tienes que hacer con mis hijos. Pero el campo de trabajo, definitivamente, con toda claridad, es visto y es señalado y es ofrecido con la presencia de muchos jóvenes. Muchos jóvenes en distintas situaciones, en distintos contextos. Oigan, ¿cómo no va a ser inspirador para nosotros en Latinoamérica, en un continente donde la población juvenil es significativa? ¿Cómo no va a ser importante y no nos va a hablar este sueño? Claro que nos habla. Muchos de nuestros países tienen menores de 15 años hasta el 30%, entre el 25 y el 35%. Algunos otros países de nuestra región tienen hasta el 40%, 45% de personas menores de 30 años. No se diga en Centroamérica, donde la población infantil y juvenil, desde los 0 a los 30 años, les repito, sobrepasa el 40% de la población, en algunos lugares hasta el 50%. Entonces, bueno, muchos jóvenes, claro que muchos jóvenes, diversas circunstancias también. Muchos jóvenes muy lindos y con muchas cualidades y muchas capacidades, y también muchos jóvenes muy heridos, muchos jóvenes involucrados en situaciones difíciles, involucrados en situaciones que les hacen perder la vida, que les hacen encontrar situaciones de muerte, encontrar y vivir situaciones que les destruyen. Para nosotros entonces, nuestra realidad latinoamericana tan llena de jóvenes sigue siendo para nosotros entonces también una perspectiva que nos tiene que despertar, nos tiene que hablar de alguna manera también muy específica. Bueno, estas son tres, les repito, sensibilidades que tiene el aguinaldo que a mí me parecía importante compartir. Es una vocación, Jesús sigue llamando, María sigue siendo protagonista en esta historia y los jóvenes siguen siendo hoy para nosotros nuestro campo de acción. Un campo de acción vasto, en movimiento, con variedad, con situaciones muy ricas, muy difíciles, pero también de muerte y de violencia. Bueno, ¿qué orientaciones pueden inspirar? Que el aguinaldo, les repito, es para atrás y para adelante, y para adelante tiene que inspirarnos. Cuando yo me paraba frente al sueño y decía, ¿cómo puede inspirarnos latinoamericanamente o para Centroamérica? ¿Cómo puede inspirar a la familia salesiana este aguinaldo y de manera especial el sueño? Bueno, tengo que decirles, les repito, no sé si por mi sensibilidad o por lo que he estado preparando últimamente o algo, pero el no con golpes fue de las primeras cosas que me brincó a mí en la cabeza y al corazón. Es decir, el no con golpes es un estilo y una opción que nos identifica de toda la vida, para atrás y para adelante. Para atrás entendemos a Don Bosco que se convierte en una opción y por eso se inspira en San Francisco de Sales y por eso habla de la dulzura y de la caridad y de la paciencia y de la manera en que hay que intervenir y de la presencia en la que hay que estar. Y entonces el no con golpes del que habla María es entendido como la primera reacción de Juanito Bosco. La primera manera en que él quiere resolver el problema es rápido, una respuesta de hacerlos callar, que se detengan, que dejen de hacer lo que están haciendo, que se están lastimando, que están pecando, que están insultando. Y en este cariño y en este amor tan grande que tiene Juanito Bosco, su manera de reaccionar es con golpes, luchando con la manera primaria más reactiva y la primera acción de la maestra, no con golpes.
Oigan, este no con golpes, yo creo que, claro que nos habla en un continente en el que vivimos una violencia tan a flor de piel y que dolorosamente tan presente de distintas maneras en nuestras ciudades y en nuestros países. El aguinaldo hace un elenco ahí de algunos distintos tipos de violencia, ni los voy a describir todos, solamente se los elenco por mencionar que ahí vienen en el aguinaldo. Habla de violencia física, psicológica, violencia afectivo-sexual, violencia económica, cibernética, violencia social, estructural. Piensen ustedes entonces cómo efectivamente la violencia parece una opción. No se diga cuando hemos intentado muchas formas y no logramos contener el mal. A veces pareciera que el fin justifica los medios y que todas las acciones de carácter violento, de carácter, vamos a decir a veces, que atenta contra las personas, que ese justifica la solución a los problemas. Bueno, sepan que para nosotros carismáticamente no es opción. La violencia no es opción. No con golpes es un estilo pedagógico, pero también espiritual. Y entonces esto nos coloca para inspirarnos también a descubrir, porque luego la violencia, ¿saben qué es lo que sucede? Que nos acostumbramos a ella y que creemos que es la forma más rápida y más ágil. Y como a veces da resultados inmediatos, nos hace pensar que efectivamente por ahí va el camino. El no con golpes abre todo el camino para el sistema preventivo. En un sistema donde Don Bosco empieza a decir, hay dos maneras de conseguir resultados, de una manera represiva o de una manera preventiva. Represivo, con golpes, con violencia, con normas rígidas. Una manera preventiva, entonces, tiene que ver con la cercanía, con las distintas opciones, con el diálogo, con la paciencia, con justamente la asistencia constante. Entonces, este no con golpes no es solamente la ausencia de violencia, es también la perspectiva desde la cual proponemos los itinerarios para acompañar, educar y evangelizar a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros muchachos y muchachas. Bueno, ¿qué otra inspiración podemos encontrar hoy para nosotros en el aguinaldo? Bueno, contemplar el aguinaldo es contemplar a la maestra. La maestra tiene algunas intervenciones interesantes. Le dice a Juanito, mira, ya me imagino yo, esta pintura me gusta mucho porque está justamente María así muy recargada tocando el hombro de Juanito y señalando con su mano y dice, mira, creo que mira es hoy para nosotros también una indicación de nuestra maestra. No mirar es una de las ausencias que hace perder nuestra respuesta carismática. Cuando nos encerramos en nuestras necesidades, cuando nos encerramos en nuestras casas, cuando nuestra mirada está ensimismada en nosotros mismos, dejamos de mirar el campo. Y la acción de la maestra es mira. El verbo con el que la maestra nos coloca frente al campo, frente a sus hijos, es mira. Y nos coloca entonces con una mirada educativa y una mirada de creyentes. Una mirada entonces que es capaz de mirar a los jóvenes con amor. Una mirada que es capaz de mirar el pecado con no aceptación, con horror, con decir, no, esto no. Y después, además del mira, coloca el aprende. Jamás vamos a poder hacer procesos de aprendizaje si no miramos a los jóvenes. Nosotros necesitamos mirar la realidad juvenil para aprender. Y luego también tenemos que mirar lo que Dios hace en los jóvenes para aprender de qué manera Dios actúa, cómo ama, cómo educa, cómo nos lleva. Entonces, mirar
para captar la realidad, mirar con inteligencia, mirar con el corazón. Ya el Papa Francisco nos decía mirar con los ojos de Don Bosco. ¿Y cómo miraba Don Bosco? Con los ojos de Jesús. Entonces, detrás de todo este mirar hay todo una dinámica interesante para cada uno de nosotros. Pero les repito, cuidado con que a veces la preocupación o las angustias nos hagan estar tan ensimismados con nosotros que seamos incapaces de mirar. Después les repito, la palabra, el verbo siguiente que dice la maestra es aprende, aprende. Aprender, de acuerdo a las teorías del conocimiento, es hacer mío lo que estoy viendo. Hago mío, me apropio, lo proceso y lo expreso. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces María nos ofrece en la escena del sueño una escena donde hay un proceso, una situación, un proceso de cambio. Hay animales feroces y mansos para hablar de actitudes. Detrás, pero son figuras didácticas. Detrás de estas figuras didácticas tenemos que aprender la transformación de esos animales feroces en animales mansos. No porque los jóvenes sean animales, sino por la figura didáctica de la mansedumbre y del salvajismo en el que se encuentran estos animales feroces, ¿no? Y entonces aprender del proceso que ahí sucede, porque hay un proceso. ¿Y cómo ha sucedido este proceso? Y entonces vienen tres nuevas palabras para Juanito. Hazte humilde, hazte fuerte, hazte robusto. Palabras que suenan y que inspiran para Juanito y claro para nosotros hoy. Ya me preguntaba yo y nos preguntábamos cuando hacíamos la reflexión con don Ángel, ¿cómo nos inspirará hoy a nosotros el hazte humilde? Miren, de repente, en una cultura clericalista donde los sacerdotes de repente nos creemos mucho y andamos a veces con unos egos que caen en la boca. ¿Qué querrá decir para nosotros, hazte humilde? Esto que nos dice hoy la maestra. ¿O qué querrá decir para nosotros que de repente a veces tenemos o ejercemos cargos o coordinamos o tenemos bajo nuestra coordinación grupos de personas, el ser humildes? ¿Cómo vivimos hoy la humildad? A mí me planteaba, les repito, con fuerza este hazte humilde, ¿no? Igualmente, no sigo más porque luego se los dejo para que ustedes se lo pregunten, pero este hazte humilde que le dijo la maestra Juanita, claro que tiene que ver con nosotros. Y miren que conociendo a Juanito Bosco, este hazte humilde, no crean que le fue tan fácil, ¿eh? Él viene de una región donde el ego forma parte un poquito ahí de la personalidad, como en muchas regiones, pues, ¿no? Pero claro que Juanito tenía lo suyo, ¿eh? Y claro que cuando él reconoce que él tiene una tendencia natural a la soberbia, por supuesto que este hazte humilde le cae así como un trabajo muy claro a realizar en su propio proceso. Hazte humilde, fuerte, fuerte, capaz hoy por hoy de enfrentar las distintas circunstancias, ¿no? Y esta fortaleza, por ejemplo, hoy hay teorías en psicología que hablan de la teoría de la resiliencia, que es la capacidad de reponernos cuando hay situaciones que nos doblan o que nos ponen en dificultades. Bueno, pues este hazte fuerte tiene que ver hoy con las habilidades para ser resiliente, para ser fuerte. Esto a mí me parece que tendría que inspirarnos, ¿no? Y por supuesto, a Juanito lo llevó a ser fuerte, a ser constante. Hay quien habla de que Juanito era terco. Yo creo que sí, era terco en su personalidad, pero eso que era quizás su defecto lo convierte en su virtud, cuando su terquedad la convierte en constancia y esa constancia le permite, les repito, rehacerse y reencontrar mil y un modos. Simplemente piensen cuántos oratorios tuvo, cuántas dificultades tuvo que enfrentar. Les aseguro que no muchas de ellas son distintas a las que enfrentamos hoy. Y por último, otra palabra por ahí que dice la maestra, a su tiempo lo vas a entender.
a su tiempo. No, espérenme, me faltó robusto. El tema de robusto, hazte robusto, que no tiene nada que ver con estar gordito, que sí, alguno más de alguno de ustedes o de nosotros estamos muy bien robustitos, muy bien robustitas, pero vamos, no creo que María se refería a la robustez de los kilitos, sino a la robustez de mente y de corazón. De mente, yo sí creo que cuando alguien no le mete cosas a su cabeza, se queda con poquito. Y cuando tiene poquito, no tiene mucho. Y meter cosas a la cabeza tiene que ver con saber leer, con aprender de la propia sabiduría popular, con saber tener experiencias, saber ampliar la mirada, la robustez de mente, de inteligencia, por supuesto, que nos colocará ante las posibilidades de enfrentar los escenarios del campo a trabajar. Entonces, la robustez de mente y robustez de corazón, la capacidad de ser generoso, esa es la robustez en la que andamos buscando. Que si hay algún cachetoncito, cachetoncita, está bien, ¿eh? Pero este aste robusto que nos invita María tiene que ver con la robustez de mente y corazón, que la misma robustez que don Bosco experimentó y vivió. Por algo fue a buscar a Cafaso, para vivir una experiencia distinta. Por algo estudió a San Francisco de Sales, por algo se inspiraba en Santa Teresa de Jesús, por algo le encantaba también conocer a distintos teólogos que inspiraron también su propio caminar. Y entonces, claro que la robustez de Don Bosco tiene que ver con eso. Bueno, termino entonces con la última palabra que la maestra da, que tiene que ver con este a su tiempo, me comprenderás. Si este a su tiempo, pues no es otra cosa más que la paciencia y la esperanza en la acción de Dios, la esperanza en la providencia de Dios. Una maestra entonces que nos inspira, que inspiró a Juanito, que en el aguinaldo se profundizan un poquito más estas cosas y al mismo tiempo vuelve a inspirarnos a nosotros. Después el aguinaldo presenta 12 sugerencias. 12 sugerencias donde don Ángel aterriza de qué manera algunas de estas cosas que a él inspiraron y que todo el equipo que le acompañó para este trabajo le fue ayudando como a descubrir. Y entonces ahí encontrarás más de alguna intuición, orientación que sea útil para ti, para tu familia, para tu comunidad, para todo tu propio proceso. Te invito a que leas estas sugerencias y que de alguna de esas dos encuentres algo. No se vale decir que el aguinaldo y el sueño no me inspiraron nada. Ahí hay al menos 12 opciones y al que no encuentres porque de plano. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, les dejo para profundizar estas preguntas. No necesariamente tienen que ser todas, de acuerdo al tiempo y a la manera en que los organizadores les invitan a vivir, pueden tomar algunas de estas para plantearlas entre ustedes, para compartirlas. Las leo simplemente por hacerle un comentario a alguna de ellas, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada a los jóvenes de nuestro entorno? ¿Cómo los vemos? Para empezar, ¿los vemos o no los vemos? Sí, sí, los vemos. ¿Y vemos a todos o nomás a los buenitos que llegan? O hay a unos que no queremos ver. Porque luego también eso, hay unos que no queremos ver porque son un poquito más latosos o porque están medio salvajes y no los queremos ver. ¿Cómo los miramos? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestra mirada? Eh, ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos dónde están? ¿Cómo sabemos hoy cuáles son los que están en situación de mayor riesgo? ¿Y qué provoca en nuestro corazón? ¿Qué genera en nosotros? Yo les comparto personalmente, a mí hay muchos jóvenes que me provocan ternura. Me encantan contemplar a los jóvenes. Me provocan ternura. También hay muchos jóvenes que me conmueven por su situación en la que están. Todos los jóvenes que están presos en situación hoy de violencia o inmersos en situaciones de criminalidad o en situaciones de exclusión o que son maltratados, eso me conmueve y de admiración, admiro a los jóvenes, me encanta cuando los veo bailar, cuando los veo crear. Yo soy un fan de los jóvenes, me encanta. Bueno, ¿cuáles son los jóvenes del sueño hoy? ¿Cuáles serían, si nosotros tuviéramos que, vamos a decir, reproducir el sueño, qué jóvenes pondríamos? Incluso de los conocidos.
¿Quiénes serían aquellos que han dado cambios y que han tenido, y verán que sí encuentran gente así, ¿eh? Gente que ha dado su paso de un poquito salvajito a menos salvajito, de lobo a corderito, de un poquito perdidito a un poquito menos perdidito, incluso nosotros mismos, ¿no? Pero ¿cuáles son los jóvenes hoy del sueño? ¿Cuáles son aquellos a los que María diría, estos son mis hijos, estos son el campo"? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles crees tú que serían? ¿A qué nos llama hoy Jesús? Porque Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando en su iglesia, en el continente, sigue llamando a nosotros como bautizados a responder desde nuestro carisma. ¿A qué te llama hoy Jesús? ¿Cuál es el llamado que hoy Jesús te hace en tu ciudad, en tu país, en tu comunidad? ¿A qué te llama Jesús al mirar este campo, al mirar a estos jóvenes? ¿Qué te provoca la mirada a estos jóvenes? ¿Qué te provoca Jesús en tu corazón y en tu mente, ¿no? ¿Qué nos enseña María hoy sobre el modo de intervenir? Yo les mencionaba y el aguinaldo menciona algunos elementos, pero ¿qué nos enseña hoy María sobre el modo de intervenir? ¿Qué significa para mí o para nosotros hoy hacer camino para ser humildes, fuertes, robustos? Miren, aquí podremos dedicarle una tarde, 2 tardes o hasta 3 semanas platicando sobre eso, ¿no? Sobre qué implica para mí. Primero hablen en primera persona porque somos buenos para hablar de los demás, pero hablen en primera persona. ¿Qué implica para mí ser humilde, hacerme humilde? ¿Qué implica para mí hacerme fuerte? ¿De dónde soy débil? ¿De qué tengo que ser fuerte? ¿Y qué implica para mí robustecerme? ¿En qué tengo que ser más robusto? De mi mente y mi corazón, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio bonito, personal, pero luego, por ejemplo, este mismo ejercicio como comunidad. Oigan, para nosotros, ¿qué significará nosotros ser humildes hoy? ¿Somos humildes o no somos humildes? O la verdad somos bien soberbios, o la verdad, no, hombre, ni nos aguantamos nosotros mismos, ¿no? O qué significa hoy para nosotros robustecernos, ¿no? O ser fuertes. Bueno, por último, ¿de qué modo el sueño me inspira hoy en mi vida y en mi vocación? Les repito, personal y comunitariamente resultaría interesante. Bueno, queridos hermanos, hermanas, este es una pequeña manera de contribuir a la jornada. Eh, Me encanta pues que estén en esta experiencia. Les deseo un grande éxito y también le pido mucho a nuestro Padre Don Bosco que les inspire y les acompañe para vivir con grande fidelidad este aniversario de este sueño que marca Don Bosco y que como sus hijos nos sigue hoy marcando también a nosotros. Muchísimas gracias, me encomiendo a su oración, que estén muy bien, un grande abrazo para todos y nos veremos pronto. Chao.